Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio del libro de Habacuc. Este libro presenta una conclusión doctrinal que no elimina la tensión entre la justicia divina y la experiencia humana, sino que al reordenar a la luz del carácter de Dios, esta es presentada. El mensaje final del libro no consiste en una explicación exhaustiva del sufrimiento, ni en una resolución inmediata de la crisis histórica, sino en una afirmación firme de quién es Dios y cómo debe vivir el justo en medio de la incertidumbre. Doctrinalmente, Habacuc afirma que la soberanía de Dios es absoluta y no está condicionada por la comprensión humana. Jehová gobierna la historia conforme a su propósito eterno, aun cuando sus caminos resulten incomprensibles desde una perspectiva limitada, como lo podemos ver en Habacuc 1:6 o en el capítulo 2, versículo 3. Esta verdad establece el fundamento para una fe que no depende de la visibilidad del obrar divino, sino de la certeza de su carácter fiel. El libro también concluye reafirmando que la justicia de Dios no es anulada por su aparente demora. La disciplina divina forma parte del trato fiel de Dios con su pueblo y no contradice el pacto, sino que lo confirma, como lo podemos ver en Habacuc 1, 12 y 13. Doctrinalmente, esto corrige toda concepción que opone juicio y gracia, mostrando que ambos operan dentro de la santidad perfecta de Dios. Una de las contribuciones doctrinales más significativas del libro es la afirmación de que la fe constituye el modo de vida para el justo, que es la declaración que podemos ver en el capítulo 2, versículo 4, cuando nos dice: «Mas el justo por su fe vivirá». Esto resume la respuesta correcta del creyente ante el juicio, la espera y la incertidumbre. Esta fe no es evasión ni negación de la realidad, sino una confianza perseverante en Dios que sostiene al justo aun cuando las circunstancias visibles parecen contradecir la promesa. La conclusión doctrinal del libro también establece que la adoración es la respuesta final de la fe madura. Habacuc culmina con su mensaje y no con una explicación intelectual, sino con una confesión de confianza y de gozo en Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Esta adoración no depende de la prosperidad ni de la estabilidad, sino del reconocimiento de que Dios es suficiente en sí mismo y digno de confianza en toda circunstancia. En términos doctrinales, el libro de Habacuc enseña que la verdadera fe no elimina el conflicto, pero sí transforma la manera de enfrentarlo. El justo aprende a vivir confiado en Dios cuando la justicia parece tardar, cuando el juicio es inevitable y cuando el futuro es incierto. Esta enseñanza preserva la coherencia del carácter de Dios y ofrece una base sólida para la esperanza bíblica. Así, la conclusión doctrinal del libro de Habacuc afirma que Dios reina soberanamente, que actúa con justicia, forma al justo por medio de la fe y conduce a su pueblo a una adoración confiada en medio de la espera.
El libro deja al lector con una convicción firme. Vivir por fe no significa comprender plenamente los caminos de Dios, sino confiar plenamente en Él, aun cuando la historia y la experiencia personal permanezcan marcadas por tensión y expectativas. Y bueno, hasta acá llegamos con el estudio del libro de Habacuc. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes y mil bendiciones. Nos vemos el día de mañana.